Sus Biblias en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 al 14. De ahí vamos a estar empezando esta noche. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 14. Está un poco larga, pero espero que al terminar de leerla del 1 al 14 ya se vayan los 30, 40 minutos de la predicación. Amén. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 14. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también carta para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios, que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se enojó diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Oramos. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por la lectura de tu palabra. Dios, pongo en tus manos, Señor, esta pequeña predicación, pequeño reflexión, Señor. Te pido que tú uses mis labios, Señor, para hablar tu palabra, Señor. Úsame, Señor, quita todo estorbo, darle claridad a mi mente, de mis ideas, Señor, para poder hablar tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que en este día han venido, Señor. Los que no vinieron por alguna u otra razón, bendícelos allá donde estés. Bendice a nuestro pastor que salió de viaje, su esposa, Señor, que vayan y vengan con bien, Señor. Por lo demás te pedimos que tomes control, que sigas tomando control, Señor, de esta reunión. Te lo pido todo en esta noche en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse diciendo: gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Antes de empezar les voy a contar una historia. Una persona que estaba a punto de morir
bueno, que ya estaba casi en extremis, a punto de morir, que había logrado juntar algo así como $100,000 en su vida, ahorrados. Le dijo a su esposa: el día que muera, mi última voluntad, la voluntad mía a la hora de morir, es que quiero que me entierren con ese dinero, esos ahorros que he hecho en mi vida. Le dio una orden, le dijo que hiciera eso. Ya estaba a punto de morir. Bueno, llegó el tiempo en que este hombre expiró, murió y fue enterrado. En el velorio de este hombre y de su esposa, que tal vez era cristiana, pero todo el tiempo hay personas en otras iglesias, no como aquí, que les encanta el chisme, que a la hora de enterrarlo, la amiga la amiga de la viuda le preguntó, le dijo, ¿a poco? Porque a la hora de enterrarlo, esta mujer en una cajita en el ataúd, metió el dinero, metió en una cajita, puso el dinero lo que le había pedido el esposo que hiciera, su última voluntad. Quiero que pongas ahí mis $100,000 que me he ganado, que he ahorrado en esta vida. Quiero llevármelos conmigo. Bueno, ella en el sepelio agarró la cajita y lo puso, toda la gente viendo, pero ¿cómo? Y luego la esposa, su mejor amiga, llega y le pregunta, oye, le digo, ¿a poco sí le metiste los $100,000 en el ataúd? ¿Y te atreviste? Le digo, sí, le dijo. ¿De veras? Sí. ¿No me crees? Sí, no, pues si me estás diciendo sí, se los puse. Le puse un cheque de $100,000 en su Le puse un cheque. Que lo cobre en el otro mundo. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque lo que voy a hablar en esta noche, en estos breves momentos, es acerca de la obediencia. Obviamente, esta mujer no obedeció a su esposo, lo obedeció, entre comillas, ¿verdad? Sí, lo obedeció, le echó un cheque por $100,000, pues ¿cómo lo va a cambiar o cómo lo va a disfrutar en la tumba? De hecho, no los iba a disfrutar en la tumba, nomás por no sé por qué. Pero esta mujer no le obedeció, pero no le obedeció. Ahora, digan esta noche, tu milagro está del otro lado de tu obediencia. Tu milagro está del otro lado de tu obediencia. La obediencia, todos sabemos lo que es obedecer, ¿verdad? Todos sabemos el significado de la palabra obediencia es cumplir el mandato de alguien más. En este caso, nosotros como hijos de Dios, ¿de quién cumplimos los mandatos? ¿A quién obedecemos? Obviamente sabemos que obedecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Dios Todopoderoso, el que dio su vida en la cruz del Calvario para salvar mi alma y darme la salvación. A ese es al que obedecemos. Aleluya, obedecemos, cumplimos y guardamos sus mandamientos. Ahora, en esta escritura que hablamos acerca de Nehemías y de Eliseo, en 2 Reyes capítulo 5, este hombre era un general, un gran guerrero, un gran general, un gran militar del ejército de Siria, pero tenía un problema en aquella época. Era una persona leprosa. La lepra en el Antiguo Testamento era una enfermedad incurable, algo parecido al cáncer, al SIDA de nuestra época, enfermedades que todavía no han encontrado la cura. Este general aleluya, que estaba leproso, se había llevado cautiva a una mujer que era judía, que la llevó a su casa para que le sirviera, que fuera su sirvienta. Esta mujer, al ver la lepra del general, aleluya, dijo, allá en Israel hay un Dios que lo puede sanar. Todo esto llegó a oídos del rey de Siria y le dijo a Naamán, ¿sabes qué? Te voy a dar estas cartas y ve al rey de Israel para que seas sanado. ¿Cuál era la fe de estas personas que creyeron lo que le decía la mujer, la esclava, la sirvienta de Nehemías, que había un Dios que lo podía sanar?
Y Naamán obedeció primeramente a su rey. Obviamente era la persona de alto rango y le dijo, ven. Bueno, pues Naamán, no sé si incrédulo o no incrédulo, pero él agarró las cartas del rey de Siria y se fue a Jerusalén, se fue al pueblo de Israel para que su lepra fuera sanada. Ahora, cuando él llega con el rey lo manda con el profeta. El profeta Eliseo ni siquiera se digna a salir a recibirlo. Fíjense, un hombre de Dios, una persona que no tenía ninguna posición social, simplemente era un profeta de Dios. Cuando viene el general de Siria, Naamán ni siquiera lo recibe. Él se queda en su casa a gusto, no sé si estaba tomándose porque en Israel hace mucho calor, no sé, estaba tomando una limonada o qué sé yo, comiéndose unas galletitas como la que está la hermana de Sinaloa, pero él estaba bien tranquilo, bien a gusto, y le dijo Eliseo ya sabía a lo que iba Naamán, porque ya le había dicho el rey de Israel que iba para ser sanado. Y Eliseo era el profeta de Dios, era el hombre que Dios usaba, aleluya, para hablar al pueblo, para instruir al pueblo, para dirigir al pueblo. Y también era un hombre usado por Dios por sanidades. Este hombre, me imagino que cuando oyó que venía Naamán, él dobló sus rodillas, empezó a clamar a Dios y a pedirle dirección. Y Dios le ha de haber dicho, cuando venga, ve y dile a Naamán que vaya y se lave y se meta 7 veces en el río Jordán y va a ser sanado. Aleluya. Porque si no hubiera sido sanado este general asirio Naamán, tal vez podía haberle traído guerra al pueblo de Israel. Así que para mantener la paz y para estar todos felices, tenía que ser sanado, tenía que probar el poder de Dios. Pero ¿qué pasó con Naamán? Cuando Naamán llega a la casa de Eliseo, aleluya, y me imagino que va y toca la puerta y sale el criado, dice mi señor Eliseo, dice el profeta Eliseo, que no te puede atender, que está muy ocupado, que no quiere verte, pero que si quieres recibir tu milagro, vayas al río Jordán y te laves 7 veces. Aleluya. Y me imagino yo a Naamán, ¿verdad? Una persona que tenía poder. Era una persona educada. Una persona que como un siervo de un sirviente, pues un siervo del profeta Eliseo. ¿Cómo me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer? Muchas veces actuamos así. O sea, se nos indica, haz esto para que te vaya bien. Como a mi hijo siempre le digo, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean de larga duración en la tierra. Hónrame, pórtate bien en la escuela, pórtate bien en la calle, pórtate bien en la iglesia. Sé un niño bueno, no que seas un niño malo, pero puedes ser un niño mejor. Obedece lo que te estoy diciendo para que seas de larga vida en la tierra, para que Dios te bendiga. No es para que simplemente lo hagas por mí, sino es por ti mismo, porque es palabra de Dios, porque es una bendición de Dios, porque es una bienaventuranza de Dios. Obedece y te va a ir bien, le digo. Yo se quedo así, ¿sabes? Y aquí Eliseo dice, no, ¿cómo me están diciendo si Habana y Farfar, ríos de Damasco, son mucho mejores que este río Jordán, todo puerco, todo lleno de tierra? Aleluya. Los ríos que hay allá en Damasco son mejores que el que está aquí en Israel. No estaba obedeciendo la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Muchas veces Dios nos pide cosas locas, cosas que no tienen sentido. A veces puede que tengan sentido, pero hay veces que Dios nos dice cosas sin sentido. Pero Dios para todo tiene un propósito. Dios no es un Dios que tiene lógica. No tiene lógica. Es un Dios ilógico. Es un Dios omnisciente que todo lo sabe y muchas veces nos demanda ciertas cosas que a veces no entendemos.
y no queremos entender en nuestra vana manera de razonar a veces la voluntad de Dios. Y aquí Naamán no quería lavarse, pero fue humilde y al final terminó obedeciendo al profeta. Pero no por su propia voluntad, sino que sus propios siervos que llevaba lo persuadieron. ¿Para qué? Para que obedeciera al profeta. Sus criados le dijeron: Padre mío, si el profeta te manda alguna cosa, no la harías. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y sé limpio? Aleluya. Y él entendió que tenía que hacer eso para poder recibir el poder de Dios. Y a lo mejor todavía fue incrédulo al río Jordán a lavarse. ¿Y qué hizo? Se zambulló 7 veces. A la 7ª vez, dice la palabra de Dios que su piel se le había quitado toda la lepra que tenía. Y su carne, su piel era como la de un bebé. Gloria a Dios. ¿Pero por qué recibió su milagro? ¿Por qué recibió lo que él estaba pidiendo? ¿Por qué lo recibió? Porque obedeció. Obedeció. Aleluya. Obediencia. Obediencia. Aleluya. Muchas veces nosotros queremos ser el milagro y Dios debe ser el obediente. A veces nosotros invertimos las cosas. Queremos nuestro milagro, Señor. Yo te pido en el nombre tuyo que me dejes este milagro. Pero no obedezco. O hay ciertas doctrinas que ahora que dicen: yo decreto, yo te mando espíritu. Es Dios el que hace las cosas. Yo no puedo obligar a Dios que haga las cosas por mi santa voluntad. Dios hace las cosas cuando Él quiere, pero no porque yo lo quiero o porque yo lo digo. Tenemos que aprender a muchas veces a orar, pero también a obedecer a Dios. Obediencia. Obediencia. Aleluya. ¿Se agrada a Dios acaso? Dice en la Biblia en el Antiguo Testamento: ¿se agrada a Dios acaso más de los holocaustos que yo haría? Dice, ¿se agrada más de los holocaustos o de la obediencia? Yo puedo ser el hombre que más ora, o el que más ayuna, o el que más viene a la iglesia, el más religioso que pueda haber. Aleluya, que usted pueda ver: el hermano siempre está aquí a la hora que habla en la iglesia, el hermano siempre que hay una actividad, ahí está, en las convenciones ahí está, en los cultos de oración ahí está, en las vigilias aquí está, etcétera. Y siempre puede estar. Sacrificios. Pero si en mi vida no soy una persona obediente, que no obedece la voluntad de Dios ni la palabra de Dios, de nada me va a servir. Aleluya. Esa religiosidad o esos sacrificios que dé para Dios, porque no estoy siendo obediente. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. En el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, también habla de otros leprosos, de 10 leprosos. El Señor iba a Jerusalén, de Galilea, iba a pasar por Damasco, iba rumbo a Jerusalén, y en una aldea se le aparecieron allá a lo lejos, le gritaron 10 leprosos: ¡Señor Jesús! Le gritaron, y el Señor Jesucristo ni siquiera se les acercó. Bueno, en parte porque la lepra era una enfermedad inmunda. Para los judíos no era permitido estar junto a una persona que tuviera lepra. Estos hombres leprosos se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y es lo que le dice el Señor. De lejos le dice el Señor: ten misericordia de nosotros. El Señor Jesucristo ni siquiera se les acerca, les impone la mano, le pone las manos en la lepra, no. Simplemente de lejos el Señor les grita: id, vayan con los sacerdotes y muéstrense con ellos. Me imagino yo a los 10 leprosos: bueno, pues si queremos nuestro milagro, acércate a nosotros, ora por nosotros, o por lo menos envíanos la bendición. ¿Por qué nos dice que nos vayamos?
Si lo que queremos es acercarnos a ti, aunque tenemos lepra y somos inmundos, queremos estar cerca de ti. Aleluya. Como la mujer del flujo de sangre que se acercó a Dios y tocó su manto y fue sanada. Esto no, esto de lejos. Señor, ten misericordia de nosotros. Váyanse a los sacerdotes y muéstrense. Y estos hombres fueron obedientes. Se dieron la media vuelta y empezaron a caminar rumbo a Jerusalén. En el camino, ellos miraron que se les estaba quitando la lepra. Antes de llegar, dice, y cuando Jesús lo vio, dijo, mostrados a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Por qué? Porque obedecieron. Aleluya. La obediencia. La voz de Dios, tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Aquí Dios no está audiblemente y muchas veces Dios no puede hablar. A mí Dios me ha dicho que tenga un hijo. Bueno, yo no, obviamente soy varón, ¿verdad? Pero yo aferrado que quería tener solamente un hijo, no quiero más, quiero uno. Y cuando ese uno me lo atropella la esposa del pastor y casi lo mata, el Señor me dijo, tienes que tener otro. No porque te lo voy a llevar a este, pero tienes que oír la voz de Dios. Dios me dijo, tienes que tener otro hijo. Bueno, de ahí salió Caleb. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Amén. A oír la voz de Dios. Y no solamente estar dormidos espiritualmente o estar orando. Muchas veces nosotros oramos y en nuestra oración hacemos un monólogo. ¿Saben lo que es un monólogo? No. Si no saben, se lo voy a decir. ¿Qué es un monólogo? Los locutores, los que tienen programas de radio, a veces muchos de ellos nada más hablan, son un monólogo. Tienen un programa y solamente una sola persona está hable de cualquier tema. Ese es un monólogo. Que uno solamente habla sin que otra persona hable. Cuando estamos orando muchas veces estamos, Señor, te alabo, te adoro, te esto, Señor, esto y lo otro. Y oramos y puedes estar 1, 2, 3 horas orando, pero nunca te callas. Nunca te callas para oír a Dios en tu oración. Nuestra oración no debe ser un monólogo. Porque Dios nos habla a través de la oración también. Dios puede poner un pensamiento, una escritura, o hasta hablarnos audiblemente y decirnos lo que Él quiere hacer con nosotros, para que nosotros obedezcamos. Amén, aleluya. La voz de Dios. Tu milagro está del otro lado de tu obediencia. Tu milagro está del otro lado de tu obediencia. Pero el obedecer a Dios, hermano, nunca es popular. Nunca es popular. A veces queremos hacer nuestra voluntad. A veces batallamos por oír la voz de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios ahí está. La palabra de Dios aquí siempre va a estar para aprender. Aleluya. A ser obedientes a Él en muchas áreas de nuestra vida. Dios siempre está en medio de nosotros diciéndonos lo que tenemos que hacer, buscando nuestra dirección. Pero a veces, ¿por qué nos va mal? Porque no aprendemos a obedecer a Dios, porque queremos hacerlo a nuestra manera. Aleluya. En el Antiguo Testamento ya hemos visto que Saúl lo quiso hacer a su manera. ¿Y qué pasó? Se le quitó el reino. Aleluya. Esaú quiso hacerlo a su manera y se le quitó la primogenitura. A muchas personas desobedecieron en el Antiguo Testamento. Adán y Eva lo quisieron hacer a su manera, desobedecieron, se les quitó, aleluya, la eternidad. No la salvación, porque Dios es grande en misericordia. Y Dios, aleluya, aún a pesar de que le fallaron, los perdonó, pero se les quitó la eternidad en el jardín del Edén. Y toda desobediencia siempre trae consecuencias en nuestra vida. Tenemos que aprender a obedecer a Dios en la mayoría de nuestras posibilidades. Dios es un Dios que se glorifica en la obediencia. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Diga, debo de obedecer a Dios. Aunque
Aunque mi carne no quiera. Aunque mi carne no quiera. Dios es así. Dios nos manda a hacer cosas que no tienen sentido. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amén. Cuando los apóstoles, hermanos, estaban en el libro de los Hechos, los apóstoles estaban liderando la iglesia primitiva. El rey Herodes mandó a apresar al apóstol Pedro y lo encarceló. Y lo encarceló para matarlo. Aleluya. Lo puso con cadenas, pero el pueblo de Dios estaba orando. Y en esa noche fue un ángel a sacarlo. Obviamente Pedro no sabía que era un ángel. Un ángel, los ángeles no son a veces como los pintan los pintores que tienen alas o qué sé yo, andan con bata blanca. Un ángel se te puede aparecer como cualquier persona. Y se le apareció el ángel, aleluya, y se presentó el ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo: cíñete y átate las sandalias. Lo hizo así y le dijo: envuélvete, aleluya, en tu manto y sígueme. Yo me imagino a Pedro, porque él miraba a una persona. Él mira a una persona como usted y yo. Se imagina que estoy yo en la cárcel y llega una persona y me diga: ¿sabes qué? Levántate, envuélvete en esta cobija y vámonos para afuera. El ángel se le: cíñete, ponte este manto, envuélvete este manto y sígueme. Y Pedro lo siguió, obedeció al ángel de Dios, y el ángel lo sacó de la cárcel. Recibió ese milagro. Él estaba a punto de ser sacrificado, de ser muerto, porque el rey Herodes andaba buscando a los cristianos y a los líderes para matarlos, para destruir la obra de Dios, para destruir a los cristianos del primer siglo. ¿Por qué? Porque eran una secta, decían, la secta de los nazarenos. Y ellos nada más tenían una religión que era el judaísmo. Así que se oponían completamente al judaísmo, al cristianismo, y se les estaba yendo la gente aparte. Se les estaba desertando del judaísmo, se estaban yendo al Dios verdadero, a la verdadera, no religión, la verdadera relación con Dios. Pero aquel ángel lo salvó, pero él obedeció, el ángel lo sacó y él humildemente salió. Y obedeció. La obediencia son cosas a veces insensatas. Por ejemplo, en Noé, cuando Noé recibió el mandato de Dios de hacerse un arca de madera, o sea, ¿qué sentido tenía un arca de madera para resguardecerte de un diluvio, cuando en ese tiempo, en Génesis 6, no llovía? En Génesis 6, si usted lee Génesis del 1 al 6, nunca había llovido. Jamás había llovido. La gente no sabía lo que era ver caer agua del cielo y agua mojada, ¿verdad? La gente no sabía lo que era la lluvia. No llovía, sino que todos los días un rocío, todos los días un rocío regaba las plantas. Y Dios viene y le dice: hazte un arca de madera de gofé, mira, pasilla así, le dio las medidas, y este hombre le obedeció a Dios. Fue una persona loca en su tiempo. ¿Por qué? Porque la gente lo miraba todos los días. Tardó, aleluya, más de 200 años, creo, no sé cuántos años, pero fueron bastantes años para hacer esta arca grandísima, para poder ser salvo del diluvio. Porque Dios le dijo que iba a llover, que iba a hacer llover del cielo agua, iba a destruir el mundo con agua, y que él tenía que ser salvo, él y su familia. Así que él se puso por días, meses, años a hacerse el arca para ser salvo. Alguna locura para su tiempo, era una locura.
como el evangelio es hoy una locura para los que no creen a la verdad del evangelio, están locos esos aleluyas, no sé qué hacen en la iglesia, ahí se la llevan haciendo esto, haciendo lo otro, aleluya. Pero nosotros estamos aquí, ¿por qué? Porque somos obedientes. Usted viene a la iglesia, ¿por qué es? Obediente. Usted, aleluya, es cristiano porque es obediente a Dios. Aleluya. Usted hace la voluntad de Dios porque es Obediente. y si se le pide que sea ujier, usted lo hace porque es Obediente. aleluya. Si usted es músico y viene y ejecuta los instrumentos, lo hace porque es Obediente. aleluya. Y si usted me da $100, lo va a hacer porque es la hermana es obediente. Todo lo hacemos por obediencia, somos obedientes. Y muchas veces, hermanos, se nos pide algo tan sencillo como a veces, ay, gloria a Dios, a veces se nos pide hasta dar una clase o dar este tema. Y no lo hacemos. Se nos da el tema de la fe. Mira, en esta célula no, vamos a salir con el tema de la prosperidad. Mira, este día tienes que estar de ujier. Ah, no, pues yo me vengo de músico, ¿verdad? Porque soy buen músico. O en este día tú vas a predicar. Ah, no, es que yo voy a estar allá en la consola, en la mixer. Pero estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Me están diciendo una cosa, pero estoy en la iglesia haciendo un trabajo. Estoy trabajando en la obra de Dios. Pero en sí estoy desobedeciendo lo que me dicen. La obediencia, Dios se mueve en la obediencia. Aleluya. Dios se glorifica cuando obedecemos. Algo tan simple como, hermanos, ¿quiere recibir su milagro? ¿Quiere ser salvo? ¿Quiere ser sano en esta hora? Venga, corre al altar. Dios aquí tiene su milagro. Y nos quedamos allá en las bancas. Aleluya. Sí, Dios está en todo lugar. Pero desobedecemos a veces el mandato de Dios. Aleluya. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Tu milagro está del otro lado de tu obediencia. Tu milagro está del otro lado de tu obediencia. Ya para acabar, ¿recuerdan la historia de Abraham y su hijo Isaac? Cuando Dios le dijo, toma a tu hijo, a tu único hijo, llévalo y sacrifícamelo en holocausto. Toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó bien temprano el siguiente día, agarró a su hijo, agarró leña y se fue rumbo al monte Moriah. El monte Moriah, según los teólogos, es el mismo monte, el monte de la calavera, el monte donde Jesús murió. Ahí se lo llevó Abraham a Isaac. ¿Para qué? Para sacrificarlo. ¿Pero por qué lo llevó? Porque fue un hombre obediente. ¿Se imaginan la angustia, se imaginan el dolor de Abraham al oír la voz de Dios que le dijo, toma a tu hijo y sacrifícamelo en holocausto? ¿Pero por qué? O sea, ¿qué? Estaba pidiendo que asesinara a su hijo, que matara a su hijo. Pero Abraham sabía que era la voluntad de Dios y que era la voz de Dios, no era la voz del enemigo, porque el enemigo muchas veces también nos puede engañar, nos puede poner palabras que no son de Dios. Pero, aleluya, Abraham conocía a Dios, sabía quién era Dios, oía la voz de Dios y él sabía que esa palabra que había oído era la voz de Dios y él obedeció a Dios. Obedeció. Aleluya. Y Dios solamente lo estaba probando. Agarró a su hijo, lo llevó al monte Moriah, hizo el altar, preparó la leña. El hijo dijo, Señor, papá, ya tenemos aquí el altar, ya tenemos la leña. ¿Y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? ¿Dónde está?
hijo, Dios se proveerá de cordero. Pero aún así, le empezó a amarrar las manos y lo empezó a recostar en el altar de piedras. ¿Para qué? Para sacrificarlo a Dios, tal y como Dios se lo había pedido. Pero Dios no quería sacrificarlo. Dios simplemente estaba probando su obediencia. Aleluya. A Abraham se le conoce el padre de la fe. ¿Por qué? Porque fue un hombre que le creyó a Dios y que obedeció a Dios. La fe y la obediencia van pegadas, van pegaditas de la mano, van a agarrar de la mano como usted y su esposa. Van una de la otra. Él obedeció y tuvo fe en Dios. Aleluya. De manera que cuando ya lo iba a sacrificar, Dios le dijo, no lo hagas. Voltea a un lado, vas a ver a un carnero ahí trabado en un zarzal, sacrifícame a este. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios que muriera Isaac. ¿Por qué? Porque en Isaac iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, en la descendencia de Abraham, perdón. En Abraham, en Isaac y en Jacob iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Íbamos a ser benditas porque del linaje de Abraham vino Cristo llamado el Mesías, Jesús llamado el Mesías. Jesucristo nuestro Dios encarnado es del linaje judío, del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob, los patriarcas. Esa era la voluntad de Dios, simplemente que obedeciera. Amén. Obedecer. Obedecer a Dios. Gloria a Dios. Y usted se puede saber toda la Biblia. Se puede saber toda la palabra de Dios de punta a punta, o el Salmo 119 me lo puede recitar. Aleluya, pero eso no nos va a llevar al cielo. Si usted no es obediente, si yo no soy obediente, nada va a pasar en mi vida. Aquí me voy a quedar. Va a venir el Señor y me va a desechar. ¿Por qué? Porque no fui obediente a lo que tenía que hacer. Obedecer antes que los sacrificios. Tu milagro está del otro lado de tu obediencia. Amén. Tu milagro está del otro lado de tu obediencia. Algo tan sencillo como a veces las leyes terrenales. ¿Cómo a veces nos afectan las leyes terrenales? La Biblia dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad de lo establecido por Dios se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Aún hasta aquí en las leyes terrenales tenemos que obedecer. Y muchas veces vamos ahí, voy a 45, dice ahí, y voy a 60, 70, y adelante está el radar, el de la pistolita, y por pronto las sirenitas. ¿Por qué? Porque no obedezco. Tengo que someterme y obedecer tanto las leyes de Dios como las leyes terrenales también. Muchas veces, una vez decía un pastor, no, los hermanos que les gusta correr mucho en el carro, dice, ahí van a 120 kilómetros por hora, y ya después de las 120 por hora siguen subiendo más y más, y después de las 120 por hora del Espíritu Santo se baja del carro porque tiene miedo a que te estrelles, dice. Debemos de obedecer a Dios, autoridades terrenales, obediencia a nuestros padres, a nuestro líder, a nuestro pastor, a nuestro obispo, presidente, a todas las leyes habidas y por haber, todas las autoridades delegadas, porque son puestas de parte de Dios. Tenemos que aprender a obedecer. Obediencia. ¿Queremos un milagro? Obedezcamos. ¿Queremos que nos vaya bien en la vida? Obedezcamos. Aleluya. No queremos que nos infraccionen las leyes terrenales. Obedezcamos. Aleluya. Queremos que prosperar en nuestro negocio. Obedezcamos a Dios. Queremos bendiciones. Queremos ser sanos. Obedezcamos a Dios. Obediencia, 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 obediencia. La palabra de Dios es